Bien, vamos entonces a llamar a la participación de la doctora María Correa con su ponencia Institucionalidad para la transición a una sociedad más justa. Gracias. Sí, buenos días. He propuesto en este foro que nos propone Gonzalo, en la justicia transicional, hablar de la institucionalidad en la transición a una sociedad más justa. Ello porque creo que ante la gran situación de desderecho e injusticia que vivimos actualmente en Venezuela, solemos pensar que el derecho no tiene la capacidad para solventar esta crisis. Y se entiende desde la realidad, sin embargo, la transición a un Estado de Derecho y a una democracia solo se puede lograr a través de instituciones jurídicas y a través de instituciones democráticas. Por eso creo que es muy importante hacer énfasis en que no se trata simplemente de leer la Constitución y ver si la solución que nos están planteando desde las instancias de poder se corresponden o no con un texto escrito en una constitución formal, sino si representan realmente soluciones que corresponden con la institucionalidad. Y por institucionalidad me voy a referir a un conjunto de formas estables que enmarcan la vida política de un país, que enmarcan la vida política de una sociedad y que subyacen en lo que se llama un pacto social, que es lo que está por encima incluso de la propia Constitución o es la fuente de una Constitución. De hecho, yo creo que para entender esa idea, lo más claro sería imaginar que de la Asamblea Nacional Constituyente, que todos entendemos no es ciertamente un poder constituyente, se dictaran unas normas que fueran en contra de la separación de poderes, de la protección de los derechos humanos o de la inclusión del Estado venezolano dentro de una sociedad en la que se debe garantizar el respeto a los derechos fundamentales. Con esa idea, creo que se puede transmitir que la institucionalidad va más allá de un derecho positivo. De hecho, los autores de filosofía política hablan de un derecho por encima del derecho. Esa institucionalidad yo la quiero abordar brevemente desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de lo que es un Estado de Derecho a lo cual queremos transitar y luego sobre lo que son unos parámetros ya establecidos por una comunidad internacional de lo que es un régimen jurídico de la transición. Porque son unas condiciones mínimas que debe cubrir nuestro proceso de transición para que realmente podamos tener un éxito en el restablecimiento de un Estado de Derecho y una institucionalidad democrática. En el concepto de Estado de Derecho, que es un concepto amplio y enmarca al menos 3 o 4 garantías, tenemos la separación de poderes, el principio de la legalidad, pero no a cualquier legalidad, y ahí voy a insistir en el tema del derecho sobre el derecho. Ese orden jurídico tiene como condición intrínseca el que sea un orden en el cual se reconocen y se ofrezcan las debidas garantías de vigencia de los derechos fundamentales. Y luego, este principio nos conduce a la centralidad del orden jurídico, que es el individuo, la concepción del hombre libre y con derechos. Concepción que ha sido negada por este socialismo del siglo XXI, a pesar de que en toda la propaganda se nos coloca como que es a favor del ciudadano, vemos en los hechos que es una falsedad, toda vez que todo va en contra de la dignidad humana. Y luego el control institucional que es esencial para la vigencia de ese Estado de Derecho y que, si se quiere, se corresponde con la separación de poderes. Voy a enfocar esos elementos para luego ver en la transición, si se quiere, voy a referirme a dos partes: Estado de Derecho, institucionalidad en el Estado de Derecho y las premisas de la transición en ese régimen jurídico. Les decía que uno de los elementos fundamentales del Estado de Derecho es esa concepción del hombre libre y con derechos que obliga
a lo que algunos autores denominan la democracia sustancial. Esto es, que el derecho positivo no puede, en forma alguna, negar la vigencia de los derechos humanos. No puede negar la vigencia de los derechos fundamentales. Y si vemos nuestra realidad actual, es cierto que llegamos a un momento muy conveniente, 10 de enero, en el que termina un periodo constitucional y no tenemos un presidente electo. Y cuando damos a la argumentación de por qué no tenemos un presidente electo, es porque se cumplió una supuesta forma electoral en la cual vemos la violación de derechos fundamentales, la violación de los derechos políticos. Y en esencia, lo que nosotros estamos reivindicando hoy en Venezuela es el primer derecho en una comunidad política, que es el derecho a no verse sometido a una autoridad en cuya constitución no se haya consentido. Entonces, fíjense que volvemos a lo que es la democracia sustancial. Y eso es lo que deslegitima al poder. Más allá del cumplimiento de alguna disposición constitucional, lo que lo deslegitima es que es un régimen que viola los derechos fundamentales. Y esa es la centralidad de la institucionalidad del Estado de Derecho. Nos señalaba hace un rato el profesor Francisco Hum que hay otro elemento fundamental de un Estado de Derecho, y es que el poder se entienda sometido a un orden jurídico, que el poder entienda que su autoridad está limitada. Y el primer límite al poder es precisamente la racionalidad en su ejercicio. ¿Para qué se ejerce el poder? ¿En beneficio de quién se ejerce el poder? Y únicamente se puede ejercer en beneficio de los ciudadanos, en beneficio del bien común. De hecho, en la concepción del Estado de Derecho, en el cual superamos los periodos absolutistas de la historia y entendemos que es el imperio de la ley pasa a ser la expresión de la voluntad general, lo que la sociedad entiende como bueno. Y por eso es que cuando vamos a lo que es la institucionalidad, vemos, si un gobierno no tiene un pueblo que lo acompañe y no puede tener un pueblo que lo acompañe en un estado de miseria, en un estado de absoluta carencia, entonces ahí, más allá de las formas constitucionales, se está desinstitucionalizando el ejercicio del poder. Y por eso insisto en la institucionalidad como una racionalidad en conceptos que ya son admitidos en la comunidad jurídica, que no existe un ejercicio del poder al margen de unos principios fundamentales. Luego, por supuesto, esto se corresponde con otro elemento fundamental en el Estado de Derecho, que es la posibilidad de control. Muchos decimos, es evidente que no hay Estado de Derecho porque no tenemos un tribunal que pueda juzgar la inconstitucionalidad de estos actos. Sí, efectivamente, eso es un elemento claro de que no hay posibilidad de reivindicar un derecho si ante su violación por una autoridad que esencialmente va a tender a abusar del poder, no podamos ejercer el mecanismo de control y el mecanismo de control jurídico. Nuevamente, es una institución jurídica la de tener un poder judicial independiente. Esas premisas nos llevan a ver cómo vamos a construir la transición. Y ayer justo desde la institución legítima que nosotros tenemos, porque es el único poder que hoy nos representa, que es la Asamblea Nacional, se dicta un estatuto de transición. Ahí hay una muestra clara de la necesidad de instituciones. La transición necesita un marco jurídico y fundamentalmente nuestro marco jurídico es la Constitución. Así comienza ese estatuto. En su exposición de motivos nos dice, vamos a restablecer la Constitución desde la Constitución, desde los principios que inspiran esa constitucionalidad. Pero además la transición ya tiene un marco regulatorio. Hay unos principios fundamentales que deben regir la transición. Cualquiera sea la situación, se reconoce a nivel internacional que la transición es un proceso y es un proceso que tiene que tomar en cuenta la realidad de cada país que está saliendo, sea de un conflicto, de una situación de dictadura, de violaciones graves a derechos humanos y que busca un camino para restablecer el Estado de Derecho.
Y precisamente los parámetros institucionales de esa transición se basan en dos elementos: el reconocimiento de las víctimas y el establecimiento de una justicia en la cual, si bien puede haber perdón, no puede haber olvido. ¿Por qué? Porque no se puede negar la dignidad humana, ni se puede negar el sufrimiento de un pueblo. Y ahí hay dos elementos de institucionalidad. Dos elementos de institucionalidad que trascienden lo político, que trascienden incluso lo económico, aun cuando tengan elementos económicos, sociológicos, políticos, hasta psicológicos, como nos señalaba el profesor Francisco Jun. ¿Por qué? Porque es un proceso sumamente complejo. Pero en ese proceso se requiere primero orden. ¿Por qué? Porque precisamente necesitamos una autoridad que canalice esa transición. Y no existe un poder que no se entienda sometido a un orden jurídico. Eso, insisto, es la idea del derecho sobre el derecho positivo o el derecho escrito. Entonces, cuando hablamos de una justicia transicional, no es un salto al vacío a ver cómo llegamos al otro lado del río y nos encontramos con una democracia. No, en esa transición debemos respetar un orden. Luego, en esa transición tiene que haber un elemento de transparencia. La mentira actual del régimen tiene que ser absolutamente superada y tenemos que entrar en un esquema. Si bien es de reconciliación, es también de reconocimiento de las responsabilidades de cada actor de la sociedad y el compromiso de respeto institucional de los principios del Estado de Derecho. Luego, otro elemento que está institucionalizado en la justicia de transición, les decía ahorita, es la reparación de las víctimas. Puede haber perdón, pero no impunidad. Porque no se trata de establecer una justicia de vencedores o de vamos a olvidar el sufrimiento de tal grupo social por la paz del mundo. ¿Por qué? Porque esas heridas volverán a surgir y requiere al menos el reconocimiento, así sea simbólico, del sufrimiento que tuvieron las personas que más se vieron afectadas por el régimen. Es ahí donde en el esquema de justicia transicional se debe buscar un equilibrio para no caer en lo que es una justicia de vencedores, una justicia de represalia, una justicia de venganza, pero que no se obvie tampoco el sufrimiento de las víctimas, que es lo que nos va a permitir transitar a una sociedad verdaderamente más justa, donde se sanen esas heridas que ha dejado las violaciones graves de derechos humanos, más en nuestra realidad en la que realmente la maldad de este régimen califica ya en muchos supuestos de crímenes de lesa humanidad. Para todo esto, yo creo que insistiendo en la necesidad de rescatar la institucionalidad, el elemento que ya nos anunció el profesor Gonzalo Pérez, que nos va a acompañar el profesor Badel, dándonos los mayores elementos de ese estatuto de transición que se aprobó ayer en la Asamblea Nacional, yo creo que hay dos aspectos muy importantes. Primero, tenemos una institución liderando esta transición y esa institución representa un poder legítimo que es la Asamblea Nacional. Luego, ellos, al dictar ese estatuto de la transición, asumen un principio fundamental del Estado de Derecho. Esto no se va a hacer arbitrariamente, no se va a hacer a lo loco, no se va a hacer de manera improvisada. Hay un programa para la transición y lo tomamos como un acto formal dentro del cual, sin estar al margen de la Constitución, vamos a tener la referencia clara que da certeza y objetividad respecto de los pasos que se van a adoptar para transitar a ese restablecimiento de la democracia. Pero luego, todo eso debe estar enmarcado en algunos principios constitucionales que están hoy en nuestra Constitución vigente, y eso, si se quiere, es una gran ventaja. Yo diría, no es necesario que nosotros tengamos el artículo 29, el artículo 31 o los artículos 22 y 23 de la Constitución, que tienen que ser una referencia permanente en este tránsito a la democracia, que es precisamente la consagración de los derechos humanos
la imposibilidad de dar una amnistía o un perdón absoluto, un esquema de impunidad respecto a los crímenes de lesa humanidad y violaciones graves de derechos humanos, y luego la importancia que tiene el deber del Estado de reconocer las decisiones que se adopten a nivel internacional cuando el Poder Judicial Nacional no ha sido capaz de dar la protección a las víctimas de esta dictadura. Entonces yo creo que esas son instituciones que van a orientar esta transición y que efectivamente en esta hoja de ruta que nos ha propuesto la oposición que está liderando en este momento este esquema, las tiene muy claras. Y creo que además esto va a permitir que efectivamente logremos transitar a un restablecimiento del Estado de Derecho, si bien hay otros elementos que no son estrictamente jurídicos y que van a coadyuvar en el establecimiento de una sociedad más justa. Gracias.